Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rinconcito favorito para descubrir los secretos, los dramas y las historias más apasionantes que nos llegan directamente desde Turquía. QU Copyright alegró a tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en un nuevo análisis. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por todas las redes sociales, un misterio que ha dejado a muchos fans con la boca abierta y llenos de interrogantes. ¿De QU Copyright se trata? Pues vamos a desentrar más menos la verdad de de la ausencia de dos de los actores queridos y talentosos de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael, en la última edición Superíndice 3N de los premios Estrella Dorada, conocidos también Copyright N como los Altın Kelebek. Muchos se preguntan por qué Copyright no estuvieron allí. ¿Acaso hubo algún problema? ¿Una discusión Superíndice 3N? ¿O tal vez, un secreto amoroso que prefieren mantener oculto? Vamos a analizar todas las teorías y a tratar de encontrar la respuesta a esta Superíndice 3 Nita. Prepárense para un viaje lleno de intriga, pasión Superíndice 3N y por supuesto, mucha serie turca. Y antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y por supuesto, du Copyright llenos sus comentarios y opiniones. Nos encanta leerlos y saber qué Copyright piensan. Ahora sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este misterio. Para entender el revuelo que causó Superíndice 3 la ausencia de Kerem y Hande en los premios Estrella Dorada, primero tenemos que recordar el impacto que tuvieron como pareja protagonista Superíndice 3 Nika en la exitosísima serie, Senu con Dieresis Alkap. Esta comedia romántica conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, no solo por su historia encantadora, sino también Copyright N por la química innegable entre sus protagonistas. Su interpretación Superíndice 3N de Serkan Bolat y Eda Yildiz caló Superíndice 3 tan hondo en el público que la lunea entre la ficción Superíndice 3N y la realidad se difuminó Superíndice 3. La gente no solo veo a personajes, veo a Kerem y Hande. Senu con Dieresis Alkap es una serie que pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, con toques de drama y mucha pasión Superíndice 3N. Hande Erçel Rafael interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que suele más menos a con estudiar en el extranjero, pero se ve obligada a trabajar para pagar sus deudas. Kerem Bürsin da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo, que ofrece a Eda una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Esta premisa, aunque clásica, se ejecuta Superíndice 3 de una manera tan fresca y cautivadora que la serie se diferencia Superíndice 3 de otras comedias románticas turcas. Los diálogos ingeniosos, las situaciones CEU Superíndice 3 micas y la tensión Superíndice 3 N romántica constante mantuvieron a los espectadores enganchados desde el primer capítulo. Como se imaginaron lo que empieza como un simple acuerdo comercial, termina convirtió Copyright 2 en una historia de amor llena de enredos, malentendidos, celos y por supuesto, mucha pasión Superíndice 3N. La serie explora Superíndice 3 temas como el amor verdadero, la importancia de perseguir los sueños más menos la familia y la amistad. La evolución Superíndice 3N de la relación Superíndice 3N entre Serkan y Eda fue gradual y realista, permitiendo que el público se sintiera identificado con sus luchas y alegrías. La serie no se limitó Superíndice 3 a mostrar una historia de amor idealizada, sino que también Copyright N abordó Superíndice 3 temas como la superación Superíndice 3N personal, la importancia de la autoestima y la necesidad de luchar por lo que uno quiere. ¿Por qué Copyright es relevante para el tema de este vídeo? Pues porque la relación Superíndice 3N entre Kerem y Hande trascendió Superíndice 3 la pantalla. Los fans enamorados de su química empezaron a sospechar que su romance era real. Y efectivamente después Copyright S de mucho negar, la pareja confirmó Superíndice 3 su relación Superíndice 3N, convirtió Copyright 2 en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación Superíndice 3N, que comenzó Superíndice 3 como una sospecha alimentada por la pasión Superíndice 3N de los fans, pronto se convirtió Superíndice 3 en una realidad palpable. Las fotos de sus vacaciones, sus gestos cariu más menos osos en público y sus declaraciones de amor en entrevistas los convirtieron en la pareja del momento. Sin embargo, esta atención Superíndice 3N medio tica también Copyright N tuvo su lado negativo, ya que cada paso que daban era analizado y criticado.
Un dato interesante sobre la serie es que fue grabada en Estambul, lo que permitió Superíndice 3 mostrar la belleza de la ciudad y su cultura. Además, la banda sonora fue un elemento clave para crear la atmósfera Superíndice 3 esfera romántica y emotiva de la serie. Las canciones se convirtieron en con diéresis copyright hitos y contribuyeron a aumentar la popularidad de Senú con diéresis al cap. Desde las emblemáticas calles de Galata hasta las impresionantes vistas del bus Superíndice 3 Esforo, la serie capturó Superíndice 3 la esencia de Estambul y la convirtió Superíndice 3 en un personaje de la historia. La banda sonora, cuidadosamente seleccionada, complementaba a la perfección Superíndice 3 en las escenas románticas y dramáticas, creando una experiencia audiovisual inolvidable para el espectador. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, la ausencia de Kerem y Ande en los premios Estrella Dorada desató Superíndice 3 todo tipo de rumores. Recordemos que los premios Estrella Dorada son unos de los galardones importantes de la televisión Superíndice 3 en turca, donde se reconoce el talento y la trayectoria de los actores, directores y productores destacados del país. No asistir a un evento de esta magnitud es una declaración Superíndice 3N en su misma, y la ausencia de Kerem y Ande, que eran considerados los favoritos para llevarse los premios, generó Superíndice 3 una ola de especulaciones. Senú con diéresis al cap fue una de las series nominadas en la última edición Superíndice 3N de los premios, y tanto Kerem como Ande eran fuertes candidatos a llevarse el premio a Mejor Actor y Mejor Actriz. Sin embargo, ninguno de los dos asistió Superíndice 3 a la ceremonia, lo que sorprendió Superíndice 3 a muchos. Su ausencia fue llamativa considerando el enorme con diéresis copyright hito de la serie y la popularidad de los actores. Era como si los Beatles no se hubieran presentado a los Grammy en la cima de su carrera. Una de las teorías fuertes que circuló Superíndice 3 fue que Kerem y Ande habían decidido no asistir a los premios para evitar la presión Superíndice 3N mediática y los rumores sobre su relación Superíndice 3N. Recordemos que a pesar de ser una de las parejas queridas, también Copyright N fueron objeto de muchas críticas y especulaciones. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que su relación Superíndice 3N era una estrategia publicitaria para promocionar la serie. Esta teoría tiene sentido considerando el intenso escrutinio al que estaba sometida su relación Superíndice 3N. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado hasta la saciedad, y la presión Superíndice 3N de mantener una imagen pública perfecta pudo haber sido abrumadora. Otra teoría que surgió Superíndice 3 fue que Kerem y Ande tenían otros compromisos profesionales que les impedían asistir a los premios. Ambos actores se encuentran trabajando en nuevos proyectos, y es posible que la fecha de la ceremonia coincidiera con algún rodaje o evento importante. Kerem, conocido por su dedicación Superíndice 3N al trabajo, podría haber estado involucrado en la producción Superíndice 3N de una nueva película o serie. Ande, por su parte, también Copyright N podría haber tenido compromisos con marcas publicitarias o proyectos Venu Copyright ficos. Sin embargo, esta teoría parece poco probable, ya que los premios Estrella Dorada son un evento de gran importancia para la industria televisiva turca, y es difícil imaginar que ambos actores lo hubieran ignorado por compromisos menores. Sin embargo, la teoría que fuerza tomó Superíndice 3 fue la que apuntaba a una posible crisis en la relación Superíndice 3N entre Kerem y Ande. Algunos medios afirmaron que la pareja estaba pasando por un momento difícil y que habían decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro. Esta teoría se vio reforzada por el hecho de que la pareja no había sido vista junta en público durante varias semanas. La falta de apariciones conjuntas y la ausencia de mensajes cariú más menos osos en redes sociales alimentaron los rumores de una posible ruptura. La idea de que la pareja dorada del espectáculo turco estuviera pasando por una crisis amorosa fue un golpe duro para muchos fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Para entender mejor esta teoría, vamos a hablar brevemente de otra serie turca que también Copyright N ha generado mucho revuelo en los últimos tiempos, AIK 101. Esta serie, que se encuentra disponible en una plataforma de streaming muy popular, cuenta la historia de un grupo de estudiantes rebeldes que intentan evitar la expulsión Superíndice 3N del colegio haciendo que dos de sus profesores se enamoren. Aunque la premisa es ligera, la serie explora temas profundos sobre la adolescencia y el crecimiento personal. AIK 101 pertenece al género copyright nero del drama juvenil, con toques de comedia y romance. La serie aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía, la identidad y la importancia de encontrar el propio camino.
Uno de los aspectos muy destacados de la serie es su elenco joven y talentoso, que ha logrado conectar con el público adolescente. La serie También Copyright N se destaca por su banda sonora pegadiza y su copyright tica visual moderna. Copyright tiene que ver a 101 con la ausencia de Kerem y Ande en los premios Estrella Dorada. Pues algunos fans han sido más menos alado que la serie aborda de manera muy realista las dificultades que enfrentan las parejas ju superíndice 3 venes, como la presión superíndice 3N social, las expectativas familiares y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional. La serie muestra CU superíndice 3 mo las diferencias de opinión superíndice 3N, los celos y la falta de comunicación superíndice 3N pueden erosionar incluso las relaciones su superíndice 3 lidas. Volviendo a Kerem y Ande, muchos creen que la pareja pudo haber enfrentado este tipo de problemas, lo que habrá contribuido a generar una crisis en su relación superíndice 3N. La fama, la presión superíndice 3N medio tica y la exigencia de mantener una imagen pública perfecta pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para una pareja joven que empezando a construir su futuro. La industria del entretenimiento puede ser despiadada, y la constante exposición superíndice 3N a los medios puede generar copyright y ansiedad. Además, la necesidad de mantener una imagen impecable puede impedir que las parejas sean honestas y autocopyrighticas entre sí. Ahora analicemos otra serie que, aunque no es directamente relacionada con Kerem y Ande, nos permite entender mejor la complejidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo turco. Me refiero a Erkenci Kuay. Erkenci Kuay es una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven menos que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La serie se caracteriza por su tono ligero y divertido, y por la química innegable entre los protagonistas. Al igual que en Senu con Dieres y Salkam, la química entre los protagonistas de Erkenci Kuay fue innegable, y muchos fans creyeron que su romance era real. Sin embargo, a diferencia de Kerem y Ande, Demet Özdemir y Can Yaman nunca confirmaron su relación superíndice 3N, aunque fueron vistos juntos en varias ocasiones. Esta incertidumbre generó superíndice 3 a UNMU, especulaciones y rumores. Un dato interesante sobre Erkenci Kuay es que fue grabada en Estambul y en otras locaciones de Turquía, lo que permitió superíndice 3 mostrar la diversidad y la belleza del país. La serie También Copyright N destaca superíndice 3 por su vestuario colorido y original, que se convirtió superíndice 3 en una tendencia entre los fans. La copyright tica visual de la serie era llamativa y refrescante, y contribuyó a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de ensueño más menos o. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos muestra que no todas las relaciones que vemos en la pantalla son reales, y que a veces los actores prefieren mantener su vida personal alejada de los focos. Esto podrá ser otra razón superíndice 3N por la que Kerem y Ande decidieron no asistir a los premios Estrella Dorada, para proteger su intimidad y evitar que su relación superíndice 3N se convierta en un espectáculo mediático. La decisión superíndice 3N de mantener su vida personal en privado es comprensible, ya que la constante exposición superíndice 3N a los medios puede ser agotadora y perjudicial para una relación superíndice 3N. Finalmente es importante mencionar que a pesar de todos los rumores y especulaciones, Kerem y Ande nunca se han pronunciado oficialmente sobre su ausencia en los premios Estrella Dorada. Ambos actores han mantenido un perfil bajo en las redes sociales y han evitado hablar sobre su vida personal. Su silencio ha alimentado a UNMU las especulaciones, pero También Copyright N demuestra su deseo de proteger su privacidad. Esto nos lleva a pensar que tal vez, la razón superíndice 3N por la que no asistieron a los premios es mucho sencilla de lo que imaginamos. Quizú simplemente no querían ir, o tenían otros planes. Después copyright de todo son personas como cualquier otra, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Tal vez simplemente querían pasar una noche tranquila en casa, lejos de los flashes y la presión superíndice 3N medio tica. En conclusión superíndice 3N, la ausencia de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel en los premios Estrella Dorada sigue siendo un misterio. Las teorías son muchas y variadas, desde problemas en su relación superíndice 3N hasta compromisos profesionales o simplemente el deseo de mantener su intimidad. Lo cierto es que solo ellos conocen la verdad.
Hemos analizado series como Senu Condieres y Salcapm, AEC 101 y Erkenci para entender mejor la complejidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo turco y las presiones que enfrentan las parejas Ju superíndice 3 venes y famosas. Estas series nos muestran que las relaciones no son siempre fáciles, y que incluso las parejas queridas pueden enfrentar dificultades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesantes nuestras teorías sobre la ausencia de Kerem y Hande en los premios Estrella Dorada. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. CUL creen que es la verdadera razón superíndice 3N por la que Kerem y Hande no asistieron a los premios. Du copyright genme sus comentarios abajo. Los leeré copyright todos. Y antes de despedirme los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este misterio, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 aventura turca. Adiós superíndice 3S.